La educación en Asturias y en general en toda España, de antes de la guerra, después de la guerra, cambió bastante. En un principio, antes de la guerra, había escuelas públicas, sobre todo con la llegada de la República, incluso casi con la dictadura de Primo de Rivera, que fueron los primeros que se encargaron de crear escuelas públicas. Posteriormente hubo un grandísimo despliegue de construcción de escuelas con la llegada de la Segunda República a España, que se tomó como uno de sus objetivos principales el dar educación a las niñas y a los niños de España. Antes de esto, la educación estaba mayormente en manos de las congregaciones religiosas, ¿no? Y de la Iglesia en gran medida. Una de las cosas que hizo también el gobierno de la Segunda República fue dejar de subvencionar las escuelas religiosas, cosas que generó una gran controversia y un gran levantamiento por parte de las madres y padres más católicos, que querían que sus hijos siguieran teniendo una educación católica subvencionada, y eso generó bastante conflicto a nivel de la República, a nivel, bueno, de la política interna de la República. Y antes de la llegada de la República y de que se comenzaran digamos, extender y a practicar en toda Asturias, en toda España, aquellos principios que hablaban de una educación más racional, una educación en la que las niñas y los niños pudieran tener acceso a las propias fuentes, por ejemplo, en ciencias naturales, haciendo salidas de campo para coger distintos ejemplares de plantas o de animales, pequeños insectos, etc. Los primeros en Gijón, en concreto, en practicar un tipo de escuela laica y racionalista serían la Escuela Neutra de Eleuterio Quintanilla, que estaba radicada en esta calle un poco más abajo. Y posteriormente, digamos que estos planes educativos son un poco los que se extienden en todas las escuelas públicas de la Segunda República. Una escuela con un currículum igual para niñas y niños. Esto es un detalle muy importante porque al no estar segregados por sexos las niñas y los niños, se garantizaba que todas y todos tuvieran acceso a la misma educación. Antes, cuando la educación estaba segregada por sexo, mientras los niños podían aprender a leer, escribir, sumar, restar y multiplicar, las niñas, después de aprender a leer y escribir, pasaban a aprender a bordar. Durante la época en la que duró la Guerra Civil en Asturias, el Frente Popular y el Gobierno de la República prestó especial atención a la educación que recibían las niñas y los niños en Asturias. En el caso de Asturias, uno de los problemas que pueden parecer más prosaicos y más alejados digamos, del currículum académico normal, pero que sin embargo ocuparon muchas páginas de los periódicos, era el tema de la nutrición infantil, de que las niñas y los niños, muchos, sobre todo los más pobres, no podían llegar a la escuela, digamos, con sus necesidades nutricionales cubiertas. Para esto, el gobierno del Frente Popular dio un impulso muy importante, decidió apostar significativamente por la creación de cantinas escolares, que garantizaran que todas las niñas y niños al menos realizaran una comida decente nutricionalmente hablando en los centros escolares. Y en el caso de no poder ser en los centros escolares, se construyeron nuevas cantinas escolares en distintas localidades asturianas. En Gijón hubo muchas, pero también una de las primeras y la más famosa, por ejemplo, estaría en el concejo de Langreo, ¿no? Y estaría ligada a los trabajadores de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. Lo que se trataba era de que las niñas y los niños, independientemente de sus orígenes económicos, tuvieran acceso a una alimentación, ¿no?, que garantizara unas necesidades básicas que en aquel momento muchas veces no estaban cubiertas. Con el tema de los bombardeos en Gijón, en general, sí que se sufre un cambio de los hábitos cotidianos, ¿no? Bueno, en Gijón y en general en toda Asturias. Y sí que se intenta que haya el menor número posible de gente, de población civil, en las calles en las horas de máxima luz, que es cuando más se bombardea. Entonces, hacia el final de la guerra, sobre todo en el último otoño, digamos, de la guerra del 37, sí que hay un intento de cambio de horario, ¿no?, para que la población infantil no esté en las escuelas en los horarios de más peligro de bombardeos. Bueno, estamos aquí en lo que era el antiguo Teatro de Indurra, que es hoy el Teatro Jovellanos, para hablar de también una de las actividades más, digamos, novedosas que tuvo lugar durante la Guerra Civil, que fue la creación, la verdad es que la iniciativa parte de Madrid,
del Ministerio de Educación, pero es muy bien acogida por el Frente Popular de Asturias y de hecho va a ser secundada por todas las organizaciones sindicales y políticas que integran el Frente Popular aquí en Asturias. Y es la celebración de lo que se conoció como la Semana del Niño. En un principio estuvo planteada para realizarse, digamos, en lo que era la celebración católica de la Navidad, ¿no? Pero se pensó no solo para hacer una celebración laica de lo que era tradicionalmente la Navidad católica, sino también para pensar en todas esas niñas y niños, muchos huérfanos de padre o de madre, o incluso algunos de ambos, que hubieran fallecido en el frente combatiendo como consecuencia de algún bombardeo. Esas niñas y niños, algunos que estaban en orfanatos, tuvieran una ocasión de celebrar una época, digamos, de fiesta y también de tener regalos, ¿no? Se hicieron muchísimas colectas en cada una de las agrupaciones, no locales, sino de barrios, porque una ciudad como Gijón, tan grande para la época, tenía agrupaciones de mujeres antifascistas, por poner un ejemplo, prácticamente en cada barrio, ¿no? Y lo mismo de la rama de distintos sindicatos, de distintas ramas del sindicato de la CNT, por trabajos, incluso también por agrupaciones de barrio, y cómo todas estas agrupaciones trabajaron para recopilar tanto dinero como libros para entregar a las niñas y a los niños durante la celebración de esa Semana del Niño. Y muchos de estos actos importantes de la Semana del Niño, que finalmente se celebró en febrero aquí en Asturias, se celebraron en el Lindurra, sobre todo los más importantes, ¿no? El Lindurra pasó a ser, bueno, como era tradicionalmente, pues era un teatro, ¿no? Y por supuesto siguió acogiendo teatro popular y teatro obrero, muy de moda antes de la llegada de la Guerra Civil, ¿no? Con obras muy famosas como la de que os podrá contar Maricuela, Arriba los pobres del mundo, de la que ella era protagonista, pero otras muchas obras que pasaron a representarse aquí de manera mayoritaria. El teatro obrero y los espectáculos obreros, también ligados con el cabaret, con recitales, con tonada asturiana, pasaron a tener una importancia destacada en el programa del Lindurra. Siguió habiendo la tradicional oferta de música, de orquestas para venir a bailar, etcétera, pero también teatro, que no solo fue teatro, digamos, de teatro y cine de evasión, pero también teatro y cine político, de reivindicación política, que se hizo y que se proyectó en el propio Teatro de Indurra, como mandaban los tiempos del Frente Popular durante la Guerra Civil. Bueno, pues estamos aquí, que es la actual Plaza del Parchís, porque cuando comienza la Guerra Civil aquí había un antiguo mercado de vidrio y hierro, como los que se construían durante el siglo XIX, un mercado de abastos, ya en un estado muy deteriorado, que finalmente es derribado como consecuencia de los planes urbanísticos de Gijón durante la guerra, que son conocidos popularmente como los planes urbanísticos anarquistas de Gijón, porque, bueno, como sabéis, Gijón era una ciudad con una mayoría de población anarquista y de hecho durante la Guerra Civil los que podrían ser conocidos como alcaldes, ¿no? Sí que eran anarquistas, cenetistas, y sí que es una mayoría anarquista la que, digamos, que gobierna la ciudad y la que toma decisiones muy avanzadas para la época en torno al urbanismo, como por ejemplo ampliar calles, que finalmente no se pudo hacer por la corta duración de la guerra, pero ampliar calles de entrada y salida a la ciudad que se venían demandando desde hace mucho, que finalmente se harán durante el franquismo, pero que son los anarquistas los que las ponen sobre la mesa y las empiezan a gestionar y a intentar tramitar, y son ellos los que pueden hacerlo, aparte de porque tengan una visión más racionalista y más útil de la ciudad, de cómo la ciudad puede estar al servicio de la inmensa mayoría de la población y no de los intereses de los más ricos, sino porque además tienen la capacidad de expropiar a todos aquellos dueños de edificios que no se podrían, haber expropiado durante el gobierno de la República normal. Un poco también precisamente por esa situación que se vive durante la Guerra Civil de, si no proceso revolucionario, desde luego sí proceso alegal en cuanto a la propiedad privada y a la distribución de bienes. Esto está también muy relacionado con, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, que en el caso de Asturias, que queda en el bando del Frente Popular,
leales a la República, van a estar gestionados por comités de abasto. En el caso de Gijón, también en gran medida, van a estar gestionados por los propios sindicatos, ¿no?, que trabajaban en distintos ramos de la producción, como por ejemplo los sindicatos que se encargaban que trabajaban ligados a la producción de azúcar. Bueno, otro motivo para estar en esta plaza es que también estamos en el lugar donde estaba el conocido como edificio, la Casa Blanca, edificio blanco de Gijón, donde estaba el gobierno del Consejo Soberano de Asturias y León, el gobierno de la Asturias republicana, y que en gran medida también estaba, por supuesto, integrada por miembros de la CNT, ¿no?, del sindicato anarquista. Hablábamos también del tema del abastecimiento de las primeras necesidades de la población civil, ¿no?, como por un lado estaba organizado y centralizado en manos de los sindicatos, muy a pesar de algunos integrantes del Frente Popular, como por ejemplo el Partido Comunista, pero sin embargo es interesante también hablar cómo no se ha estudiado el tema, digamos, de las colectivizaciones en Asturias y de la propiedad privada, si existía o no, en qué medida y con qué grado de laxitud. Sin embargo, sí que es cierto, y no se ha estudiado en Asturias, se ha estudiado en otros sitios como en Aragón o en Cataluña, ¿no?, pues durante toda la guerra civil permanecen los llamamientos por parte del Gobierno de la República a que los comercios vuelvan a abrir sus puertas y vuelvan a vender como vendían antes. Si estaban cerrados y no tenían sus puertas abiertas, significa que el comercio y la propiedad privada a nivel de pequeña escala no estaba funcionando, y que incluso los pequeños comercios estaban, digamos, que o cerrados o colectivizada en cierta forma la distribución de los alimentos. Sí que hay muchos testimonios orales que nos hablan de cómo trabajaban en antiguas tiendas de ultramarinos o en tiendas sastrerías, en tiendas que vendían ropa, y cómo durante la guerra civil siguen abiertos, pero solo trabajan con vales, ¿no?, y solo dan a la población que va a comprar en función de lo que viene en su cartilla de racionamiento o en función de los vales que les han entregado en los distintos comités de sus barrios o comités ligados a los sindicatos o a los partidos para que puedan acceder a esos bienes. Entonces, si bien es cierto que no hay ningún estudio oficial sobre el grado de colectivizaciones, sí que sabemos, entre otras cosas por los testimonios orales, que en buena medida la satisfacción de las necesidades más básicas sí que había sido colectivizada de facto, ¿no?, si no de derecho, sí por lo menos de facto. Es interesante también a estudiar este aspecto porque en muchos casos sí que suelen ser mujeres las que trabajaban en estos comités de abastos y en estos comercios que seguían funcionando durante la guerra, y son también las mujeres las que son las encargadas de conseguir bienes para abastecer a su casa. Sí que es cierto que hay almacenes y que hay muchos almacenes que tienen un gran número de bienes de primera necesidad para vender. Sí que es cierto que hay otros que no llegan, no es como por ejemplo el caso de Oviedo, que aunque está sitiado, aguanta perfectamente todo el primer verano con productos enlatados, digamos, por toda la reserva que había en los almacenes, porque digamos todo el alimento que luego se iba a distribuir por las tiendas en Asturias llegaba a Oviedo. No era el caso, ¿no?, de tal acaparación de alimentos el de Gijón, pero sí que podemos decir que aún así no hubo, digamos, una necesidad, una ausencia de productos de primera necesidad. Lo que sí hubo en gran medida es una dificultad de comercio, ¿no?, y una dificultad para atraer alimentos, por ejemplo, del campo a la ciudad. Entonces sí que es cierto que conseguir leche fresca, que era algo que digamos no estaba industrializado, que todavía dependía de las lecheras que vinieran a venderlo a los mercados, etcétera, sí que eso, que no deja de ser en parte una especie de comercio, de pequeño comercio, ¿no?, de pequeña propiedad, pequeña escala, sí que eso se resiente durante la guerra, y sí que, por ejemplo, son muchos los casos que nos hablan de la dificultad de conseguir leche o huevos y de cómo tienen que ser las niñas las que caminen hasta las aldeas para poder conseguir leche para sus casas, ¿no? Y sí que en las aldeas sigue habiendo vacas que producían leche, pero lo que no había era esa venta ambulante constante, también un poco por el riesgo que entrañaban los bombardeos, etcétera.